Hola, buenos días y feliz año. Hoy es el primer domingo del año 2025, nuestra primera reunión. Y bueno, también es un tiempo en el que reflexionamos sobre nuestras vidas, nuestras metas y qué vamos a hacer pues, durante este año. Muchos pensamos en propósitos como mejorar nuestra salud, progresar en nuestra carrera profesional o fortalecer nuestras relaciones personales. Pero hoy os quiero invitar a considerar una meta mucho más grande que todas estas, una que dará sentido y dirección a todas las demás. Yo la llamo la meta suprema de nuestra vida y se encuentra en Mateo 22:37. Mateo 22:37. Dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Jesús mismo nos dijo que este es el primer y el más importante de los mandamientos. ¿Pero qué significa amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente? Pues bueno, empezando con amar a Dios con todo nuestro corazón, bueno, pues el corazón representa nuestras emociones, deseos, afectos. Amar a Dios con todo nuestro corazón significa que Él debe ser el centro de nuestras emociones y decisiones. No podemos amar a Dios solo cuando nos va bien, debemos buscarlo en todo momento, en lo bueno y en lo malo, ¿no? En la alegría y en el dolor. Segundo, amar a Dios con todo nuestro alma. El alma representa nuestra vida, nuestro ser interior. Amar a Dios con toda nuestra alma implica una entrega total. Significa buscar la santidad, rendir nuestra voluntad a la suya, vivir una vida para glorificarle. Este amor requiere sacrificio y obediencia. Es renunciar a nosotros mismos para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Y tercer punto, amar a Dios con toda nuestra mente. La mente representa nuestro entendimiento, pensamientos y razonamiento. Este amor requiere conocer a Dios a través de su palabra. ¿Cómo podemos amar a alguien sin conocerlo? Renovar nuestra mente nos ayuda a no ser moldeados por este mundo, sino a vivir según la voluntad de Dios. Este mandamiento no es solo el más importante, sino es la clave para vivir una vida plena y con significado. En este 2025, pongamos a Dios en el centro de nuestras vidas, amándole con todo nuestro corazón, alma y mente. Reconozco que es un desafío muy grande, y no solo para el 2025, sino para toda nuestra vida, el resto de nuestros días aquí. Que Dios nos ayude a poder amarlo plenamente. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por este año, por este día, por la familia de La Roca, Señor, por los hermanos, hermanas. Venimos ante ti, Padre, para pasar tiempo junto a ti, en familia. Venimos a cantarte, a alabarte, Señor, a escuchar de tu palabra, a apoyarnos, Señor, a aprender de ti. Bendice el culto de hoy, el comienzo del 2025, Señor. Estamos ilusionados y queremos ver cómo nos vas a usar, cómo podemos crecer este año más en ti, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu bondad con nosotros. Y en el nombre de Jesús, amén. Hermanos, en esta mañana me gustaría que pudiésemos tener pues una palabra de reflexión, pero también de introspección, ¿no? De que podamos mirar nuestra vida, mirar nuestro corazón, sobre todo lo que ha pasado, lo que ha ocurrido en el 2024 y reflexionar pues, un poquito sobre ello, ¿no?
Vamos a orar. Señor, te doy gracias, maravilloso Dios, por tu palabra. Y yo te pido, maravilloso Dios, que este 2025 sea un año, Señor, en donde no demos marcha atrás, Señor. Sea un año, maravilloso Dios, en donde podamos ir hacia adelante, como dice tu palabra, podamos apuntar a esos objetivos, a esas metas, a esa visión, a ese propósito que tú pones en nuestros corazones y en nuestra vida, y no demos ni un paso atrás, sino que sigamos adelante con valentía, Señor, con propósito, con arrojo, Señor, de manera proactiva y de manera fuerte, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote a ti la gloria. Yo quiero orar, Señor, especialmente por esta iglesia, maravilloso Dios, para que podamos ser cristianos, creyentes, hombres y mujeres que demos un paso más, por lo menos uno o varios, o muchos, en nuestra carrera de la fe en el año 2025. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la idea es que podamos, como decía al principio, tener pues un tiempo de reflexión y recordar el 2024. Normalmente, pues, cuando llega el final de año o el inicio del otro año, solemos pues hacer metas, así un poco como decía también Ketty a primera hora, ¿no? Y solemos pues decir, bueno, este año pues voy a hacer esto, o este año me voy a proponer aquello, o este año pues sí que voy a hacer esto, o dejaré pues aquello pues que no me conviene tanto, ¿no? Y voy a comer un poco menos de azúcar, o voy a caminar un poco por las mañanas, o hay muchísimas, ¿no? Cosas propósitos que nos hacemos, ¿no? Pero también es bueno que recordemos todas estas cosas que hemos transcurrido en el año 2024 y nos demos cuenta si hemos tomado decisiones equivocadas en el año que termina. Porque puede ser que hemos tomado decisiones equivocadas, ¿no? En este año que ha terminado, ¿no? Y todas estas cosas, las decisiones equivocadas que tomamos, o errores. Nosotros hemos cometido errores en el año, yo sí, un montón. Yo miro para atrás y les puedo poner pues fecha y hora a los errores, a recordarlo, y aquí metí la pata, y aquí hice esto, y aquí no hablé como era debido en mi casa, o le chillé a las niñas, o le dije algo que no debía a Sandra, no se lo dije de la manera correcta, hice algo en el trabajo que no fue diligente y lo dejé, y a raíz de eso pues hubo un problema. Yo lo podría y poder hacer una lista y tal, ¿no? También oportunidades que hemos dejado pasar. Tal vez el Señor nos ha puesto en bandeja de plata una oportunidad para compartir a alguien del Señor, y las hemos dejado pasar. O nos ha puesto en bandeja de plata, como se suele decir, alguna oportunidad para tocar una puerta que el Señor nos había dicho que podíamos pasar allí, no sé, y pues al final pues lo hemos dejado pasar. Y nos arrepentimos hoy, decimos, mira, el 2024 lo que ha ocurrido, tenía que haber hecho esto, o no tenía que haber hecho esto, ¿no? A veces tenemos metidas de pata, porque de eso está construida nuestra vida, de metidas de pata, derrotas también, derrotas, ¿no? Hemos querido emprender algo y eso pues nos ha pasado factura, no lo hemos hecho como toca, o nos ha salido mal, por circunstancias, muchas veces no incluso por nuestra culpa, pues simplemente pues no se ha dado o ha salido mal, ¿no? Y no sé si te ha pasado alguna vez que una mala experiencia que has tenido, del tipo que sea, una decisión mal tomada, un fracaso que has tenido, te condiciona a tu presente, o condiciona las cosas que tú vas a hacer, o otras decisiones que vas a tomar, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que tienen un desengaño amoroso muy grande, ¿no? O hay un problema con un divorcio, que pasan por alguna separación, y pues dicen, pues se cierran y dicen, pues más nunca en la vida voy a volverme a casar o tener una pareja, ¿no? Porque
ha sido tan doloroso lo que ha ocurrido, pues que se queda con eso que le condiciona su vida, ¿no? Pero yo creo que todos nosotros, por ejemplo, hemos pasado por esa situación de jovencitos, de alguna decepción amorosa, ¿no? En tal, pues me gustaba o me gustaba aquella y tal, y hubo un problema y me dijo que no, y tan enamorado que yo estaba, ¿no? Pero, ¿verdad que eso no condiciona nuestra vida? O sea, por mucho que duela, pues nos levantamos, seguimos adelante y pues alguna otra persona pues sabrá que conecte con nosotros y que el Señor ponga en nuestro camino y que podamos pues emprender pues una empresa de vida junto con esa persona, ¿no? O en la universidad, o en el colegio, en el instituto, ¿cuántas veces nos ha pasado que fallamos en un examen? O que fallamos en un trabajo, salimos mal y nos toca hacer algo. Eso no puede condicionar nuestra vida. Tenemos que levantarnos y tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir estudiando y tenemos que aprobar y tenemos que sobrepasar eso, ¿no? No sé si la primera metida de pata o la segunda o la tercera en nuestro caminar como con el Señor decimos, pues yo no sirvo para esto, ¿no? Vuelvo a recaer pues en la misma equivocación, en el mismo error, en el mismo pecado, yo mejor lo dejo, no oro más, no vuelvo para la iglesia, no lo vuelvo a intentar. Y me gustaría que abriésemos en nuestras Biblias la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. La iglesia de Filipo es una de las iglesias por donde hemos estudiado en el libro de los Hechos que pasó Pablo allí. Y pues Pablo deja una iglesia allí, una iglesia creciente, una iglesia que se va fortaleciendo. Y en un punto dado, Pablo le escribe en Filipenses capítulo 3, versículo 16. Filipenses 3, 16. Y mientras lo tienes ahí abierto, Filipenses 3, 16, te voy a leer una versión que es la Nueva Traducción Viviente. Esta es una versión de la Biblia que es un poquito, tiene pues un compromiso bastante bueno entre un lenguaje entendible y las palabras del original. Entonces, no es tan paráfrasis como otras Biblias que pueden ser pues la Dios habla hoy, por ejemplo, que conocemos, o el lenguaje actual. Y tampoco es tan literal pues como la Biblia de Jerusalén o la Reina Valera, que tiene palabras más ajustadas pues a la traducción original. La Nueva Traducción Viviente es bonita porque es eso, porque tiene una buena relación entre las palabras originales, pero también intenta ponerlo en una manera que se pueda entender mucho más sencillo. Y dice Filipenses 3:16, la Nueva Traducción Viviente, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Todos nosotros, los que estamos aquí, tenemos un avance. Hemos llegado hasta un punto en nuestra vida cristiana. La versión Reina Valera dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. La frase, pero en aquello a que hemos llegado, es básicamente una frase que se refiere al nivel que nosotros como creyentes hemos alcanzado, ¿no? En ese nivel donde nos encontramos, en ese punto en nuestra vida de madurez como creyente, dice el apóstol Pablo, en ese punto sigamos una misma regla, un mismo patrón, una misma norma, seamos coherentes con el nivel espiritual que hemos alcanzado en nuestro caminar con Cristo. ¿Qué significa eso? Que si nosotros hemos llegado a un punto en nuestra vida cristiana en donde ya tenemos un cierto nivel de madurez, tenemos en el año 2025 que a partir de allí seguir adelante en nuestro caminar como creyentes. Yo no estoy diciendo aquí que en ningún momento quiero decir que somos unos más especiales o unos más grandes jerárquicamente que otros, porque no, todos nosotros somos especialmente amados por el Señor y no tenemos jerarquías
en ese punto, ¿no? Nadie tiene pues nivel espiritual 43 y el nivel espiritual 52 o el nivel espiritual 8. Sin embargo, en nuestro caminar con el Señor tenemos lecciones en nuestras vidas que aprendemos. Y algunos las aprendemos mejor que otros, otros no las aprendemos también, otros nos toca repetir la lección otra vez para volverlas a aprender, ¿no? Tenemos cosas que tenemos que repetir, pasamos por desiertos, pasamos por momentos en donde nuestras heridas están sanadas, algunas sí, otras no, otros tenemos otras heridas por sanar, algunos disponemos nuestro más tiempo para buscar a Dios por circunstancias, porque nos los hemos propuesto, porque tenemos más tiempo, otros no tanto, ¿no? Algunos apartamos más tiempo para venir a la iglesia, otros no tanto, porque tienen pues situaciones en sus casas o trabajos que realizar, ¿no? Sé que hay muchas personas en la iglesia que trabajan los domingos, ¿no? Y les toca pues sacrificar un tiempo que podemos invertir para el Señor en trabajar. Es algo que no es lo ideal, pero es lo que le ha tocado hacer, ¿no? Y todos estos elementos hacen que nosotros tengamos diferentes niveles de madurez espiritual, ¿no? Hace tiempo en esta iglesia, recuerdo cuando estábamos en otro local, estuvo una hermana que era una hermana pues que llamaba mucho la atención porque era muy carismática y hablaba mucho y pues era, incluso pues era también así, pues tenía cierto nivel económico bueno, entonces venía siempre bien vestida y era muy guapa así, con el cabello bien arregladito y toda la cosa, ¿no? Pero siempre estaba hablando del mismo tema y siempre decía, ¿por qué en esta iglesia no se predica este tema? Porque este tema se tiene que predicar y no se habla de esto y no se habla de lo otro. Entonces parece ser que los demás hermanos y no lo tomaron muy en serio lo que para ella era tan importante, ¿no? Entonces empezó a juzgar a los hermanos y a juzgar a la iglesia, ¿no? Y pues ella terminó pues yéndose de la iglesia porque nosotros no predicábamos lo que ella decía que se tenía que predicar, ¿no? O sea, yo no voy a cuestionar que Dios le haya hablado y que para ella era pues muy importante ese tema, pero cuando el Señor trata con alguien, queridos hermanos, trata a nivel personal. No, nosotros no podemos pretender que el tratamiento que Dios hace conmigo se extienda a todas las personas, porque Dios tiene un tratamiento personal con cada uno de nosotros. Dios quiere hacer algo contigo y lo va a hacer contigo de manera particular y de manera personal, porque Él quiere perfeccionarte a ti. Ya cuando lo está haciendo contigo, tenlo por seguro que lo está haciendo con el hermano que tenemos a nuestro lado. Entonces no tenemos que empeñarnos en ese tipo de cosas. Cuando el profeta Jonás, ¿se acuerdan de la historia del profeta Jonás? ¿No? El Jonás fue aquel profeta que Dios le dijo, pues ve a este lugar llamado Nínive y predica la palabra. Y él dijo, no, porque hay con gente y no sé qué. Entonces pues él fue para otro lado y se montó en un barco y el barco se hundió y se lo tragó un gran pez, dice la palabra, ¿no? Y allí pues nosotros podemos pensar que Dios tenía un propósito con Nínive, que lo tenía, seguramente lo tenía. Pero el protagonista de nuestra historia es Jonás. Dios se empeñó en moldear y en trabajar la vida de Jonás y lo hizo, sí. Después lo utilizó como un instrumento para ir a predicar la palabra en ese lugar, en Nínive. Pero el tratamiento de Dios no era con Nínive, porque Dios hubiese levantado a otra persona para ir a predicar a Nínive, pues profetas le sobraban al Señor. Pero Dios quería hacer algo con Jonás, tan intensamente quería hacerlo que tuvo que tragárselo un pez y allí pues reflexionó el hombre allí en la barriga de ese pez, porque Dios tiene un tratamiento individual para cada uno de nosotros, ¿no? Dice otra porción de la palabra y lo vamos a recordar. Esto lo podemos encontrar en Segundo de Reyes, en el libro Segundo de los Reyes, en el capítulo 6. Es la historia de Eliseo, del profeta Eliseo. Eliseo, pues, que fue el profeta que precedió a Elías. Segundo de Reyes, capítulo 6. Como esto lo tengo como comentario, no he puesto el versículo, pero estará por ahí por el 12 o 13 o 14, por allí.
Cuando dice la palabra que el ejército sirio se pone alrededor, rodea a Eliseo y a su ayudante, ¿no? A su criado, ¿no? Y cuando el ayudante se levanta por la mañana, ve todos esos caballos y ve todas ese ejército sirio que está a punto de atacarlos a ellos. Y el ayudante dice, Señor, ¿qué haremos? Y lo dice pues en un tono de desesperación y en un tono de que aquí estamos perdidos, ¿no? Y Eliseo le dice, pues tú eres un pecador, tú no tienes el nivel espiritual que tienes que tener, como yo, que soy el profeta, tú no sabes nada, pobre hijo del diablo. No, no le dice eso, no le dice eso. Eliseo, la posición de Eliseo fue orar. Primero decirle, tranquilo, que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y dice la palabra que Eliseo se pone a orar y le dice, Señor, abre los ojos también de mi hermano para que vea lo que yo estoy viendo. Una persona con ese nivel espiritual no le dice al hermano, tú como no actúas como yo, como no ves las cosas que yo estoy viendo, como no haces las cosas como yo las hago, entonces tú no estás a mi mismo nivel espiritual. No, una persona que tiene cierta madurez espiritual como Eliseo oró a Dios y le dice, abre tú también, Señor, los ojos de mi hermano, como yo los tengo abiertos, como tú me los has dado para abrir, para poder ver lo que tú estás haciendo en el ámbito espiritual. Y dice la palabra que el Señor abrió los ojos espirituales del criado de Eliseo y vio que detrás del ejército sirio pues habían un montón de caballos y ángeles y todo, y eran muchos más los que estaban de parte de ellos, que venían de parte de Dios. Y pues me imagino al criado pues diciendo, ¡guau! Qué alivio, ¿no? Que hay más, son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Pero a veces, hermanos, nos empeñamos en dar pasos atrás con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Y como dice la palabra, no nos aferramos al avance que ya hemos logrado. Cuando tenemos un cierto nivel, los creyentes pues tenemos esa mala costumbre de o quedarnos en el mismo nivel o ir para atrás. No aferrarnos, como dice la palabra, al avance que ya hemos logrado. Pongámonos, hermanos, como meta personal. Y esto es pues una palabra de aliento para mí y para todos los que están aquí. Como meta personal para el año 2025, de la misma manera que hablamos la semana pasada de no avergonzarnos, ¿se acuerdan? No, mantenernos firmes en el avance que hemos alcanzado. Si tenemos un nivel y con ese nivel hemos entrado al 2025, ni quedarnos en ese nivel ni ir para atrás, sino alcanzar niveles nuevos de relación con Dios, de relación espiritual, de relación con nuestros hermanos, de testimonio ante nuestras familias, ante nuestros vecinos y ante nuestros conocidos. Ir hacia adelante, ni un paso atrás, pero aferrarse, como dice la palabra, aferrarse al avance, no quiere decir estancarse, ¿no? Porque una de las cosas que me gustaría aclarar cuando la Biblia habla de aferrarse, es que no se refiere a estacionarse o a estancarse o quedarse en ese nivel, porque la pregunta sería, ¿cuál es el nivel óptimo para un cristiano que tiene que tener un cristiano como para quedarse, como para decir, pues yo llegué a este nivel, pues y aquí me quedo, ¿no? O sea, tengo un nivel tan bueno que pues yo aquí me quedo, ¿no? ¿Se recuerdan que la Biblia compara la vida cristiana con una carrera, ¿no? El apóstol Pablo parece ser que era una persona muy amante de los deportes, ¿no? Y se acuerdan, hemos estudiado el libro de los Hechos y hemos visto cómo Pablo iba para Atenas, allí en Grecia, en el Olimpo, pues la montaña Olimpo, pues estaban los Juegos Olímpicos. Y era muy común que estos juegos, pues, que eran deportivos, ¿no? Se dieran en este lugar. También habían otros juegos que se llamaban los Juegos Istmicos, ¿no? Que estaban pues, propiamente en ese, lo vimos hace unas cuantas semanas, el istmo, ¿no? Que comunica, que ahora hay un canal que
estuvimos hablando por donde está Corinto, en la parte de arriba y en la parte de abajo, que comunica pues dos partes de Grecia por allí, ¿no? Entonces era la cuna de los Juegos Olímpicos en Atenas y también los Juegos Sísmicos, ¿no? Y el apóstol Pablo siempre habla de correr la carrera, de pelear la buena batalla, de premios, de galardones, de llegar a la meta, de ser más que vencedor. Todas estas alusiones son alusiones deportivas que el apóstol Pablo ponía. Probablemente pues era muy fanático el apóstol Pablo de los deportes, ¿no? Y todas estas son palabras de Pablo. Y la pregunta sería, ¿cuándo se acaba la carrera? ¿Cuándo se acaba cuándo llegamos a la meta, ¿no? Y Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo súper conocido, en el versículo 7, 2 Timoteo 4, 7, le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, he peleado la buena batalla. 2 Timoteo 4, 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Entonces, la carrera de Pablo acaba cuando le llega su carta de jubilación, o cuando llega a cierto nivel espiritual, o cuando alcanza, qué sé yo, el grado 78 o el grado 33, que era la edad de Cristo en la vida cristiana, ¿no? No. La respuesta está en el versículo 6. ¿Cuándo se acaba la carrera del creyente? ¿Cuándo se acaba ese recorrido del creyente? Dice Pablo en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Cuándo se acaba? Cuando morimos, cuando nos vamos de este mundo se acaba la carrera. Mientras estemos como creyentes caminando en esta tierra, la carrera no se acaba, la carrera siempre sigue, la pelea siempre está activa, la meta siempre es allí, siempre estamos en la buena batalla, dice la palabra, ¿no? Entonces la carrera de un cristiano, hermanos, no tiene que tener puntos de reposo. Es verdad, muchas veces hay momentos en donde tenemos que bajar un poquito el paso o tal vez ir a un paso un poquito más relajado, pero nunca se acaba de avanzar. La carrera se acaba cuando el Señor nos llama a su presencia, cuando partimos de este mundo. Aferrarse al nivel alcanzado, queridos hermanos, no es estancarse. Somos llamados a avanzar, como veremos en un momento, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué vemos a tantos creyentes que en lugar de avanzar dan pasos hacia atrás? Yo siempre me he preguntado eso, ¿no? Cristianos que dejan de participar en la iglesia, que dejan de venir a la iglesia, que descuidamos nuestra vida de oración, que descuidamos nuestra lectura de la palabra, ¿no? Probablemente, hermanos, una de las cosas más ridículas que un deportista puede hacer es hacer todo lo contrario que tiene que hacer en su deporte. Voy a poner algunos ejemplos tontos, pero no me van a negar que es ridiculísimo. Por ejemplo, que un boxeador se suba al ring y se empieza a pegar él mismo. En vez de pegarle al otro, se empieza a pegar él mismo hasta que quede inconsciente y caiga y él pierda, ¿no? O sea, qué cosa más ridícula, ¿no? Imagínate en el fútbol, ¿no? Que es un deporte que es muy seguido aquí en España y en Europa, ¿no? O sea, en el fútbol, un jugador pues puede hacer un mal pase, tampoco es nada del otro mundo. Un jugador puede, qué sé yo, le pueden hacer un caño y le pueden pasar la pelota ahí por debajo de las piernas. Bueno, es un poco vergonzoso, pero tampoco es nada del otro mundo, ¿no? O qué sé yo, puede fallar un penalti, pero que haga un autogol. Eso es una de las cosas más feas que le puede pasar pues a un deportista, pues a un jugador de fútbol, ¿no? O imagínate subirte a un trampolín en la piscina. ¿Has visto esos juegos que se ponen al trampolín y pues, se tiran, ¿no? Y hacen 2 vueltas o una cosa? Imagínate que el nadador se sube al trampolín y están todos los jueces allí y el nadador se quede ahí en el trampolín, boing, 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 media hora, boing, boing, boing. Y los jueces, ¿pero qué le pasa a no? Qué cosa tan ridícula, ¿verdad? O un arquero que tiene que hacer el tiro al blanco y en lugar de hacer el tiro al blanco, pues
se apunta al pie y ¡pum! Y se tira la flecha al pie. Qué cosa más tonta, qué cosa más ridícula, ¿no? O un corredor que está preparado a correr la carrera, escucha el pistoletazo de salida y él es el único que no arranca. O peor aún, se pone a correr en dirección contraria. Imagínate lo que piensa la gente, ¿no? Todos corriendo para allá y corriendo en dirección contraria, ¿no? Qué cosa tan ridícula, qué cosa tan tonta, hermano. Pero esto son el tipo de tonterías que solemos hacer nosotros los creyentes, hermanos, en nuestra carrera de la fe. Y yo creo que la Biblia nos dice por qué pasan este tipo de cosas, ¿no? Un poco de versículos antes del versículo que acabamos de leer, de Filipenses. El apóstol Pablo le habla pues a esta iglesia que está en la ciudad de Filipos acerca de las cosas que él quiere alcanzar en su vida. Él está diciendo, pues hay cosas que yo quiero lograr como apóstol, ¿no? Como siervo del Señor, ¿no? Y en su vida como creyente, ¿no? Y en este capítulo él está tratando de cómo entender la ley de Dios que se les dio a los judíos y compararla pues con el cristianismo, ¿no? Y habían ciertos judíos que querían imponer ciertos ritos al cristianismo, ¿no? Que formaban parte de la ley, ¿no? Y Pablo decía que de estas cosas de la ley, que él se jactaba de ser una persona irreprensible, una persona que cumplía a cabalidad todas las cosas de la ley, él las tenía como desecho, como basura, ¿no? Si lo comparaba con conocer a Cristo y el poder de su resurrección, de participar de sus padecimientos, ¿no? En realidad, cosas que él anhelaba alcanzar en su caminar con Dios. Y en el versículo 13, hermanos de Filipenses, él le dice a los hermanos de Filipenses, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, présteme atención en esto, hermano, una cosa sí hago, esto es lo que decía Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Olvidando ciertamente, mira, hermanos, el versículo 24, no, el año 2024 se acabó. Los errores que cometimos en el año 24 quedaron en el año 24. Los problemas, los fracasos, las cosas que intentamos y no salieron, las malas decisiones, eso se queda en el año 2024. Dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que se queda en el año 2024 y extendiéndome a lo que está adelante. El apóstol Pablo dice, hay cosas en mi vida como creyente que yo no he alcanzado, que a mí me falta por alcanzar, que yo necesito llegar a esas metas, ¿no? Yo creo, hermanos, que una de las principales razones por las cuales los creyentes escuchan el pistoletazo de salida y se quedan allí sin correr o se van corriendo en la dirección contraria es porque como creyentes no tenemos nada que alcanzar. No tenemos una visión, no tenemos metas, no tenemos propósito. No nos decimos simplemente, mira, para el tercer trimestre del año 2025 me voy a leer todo este libro de la Biblia. O me voy a leer 2 libros de la Biblia o 3 libros de la Biblia. Para este año, para el semestre en julio, pues yo le tengo que haber hablado del Señor a esta persona, a esta persona, a esta persona, a esta persona. No tenemos ese tipo de metas. Yo me lo digo a mí mismo, hermanos, de verdad, que yo lo tengo que hacer, tengo que ponerme este tipo de metas en áreas de mi vida, en cosas de mi vida que yo quiero, que yo anhelo alcanzar. No me puedo aferrar ni quedarme al nivel espiritual que estoy. Tengo que ir mucho más adelante y es mi llamado, hermanos, una vez más, para que no nos quedemos en el nivel que nos ha cogido este 1 de enero de 2025, porque tenemos margen para crecer como creyentes, tenemos margen para crecer como creyentes. Yo tengo un checklist de cosas que quiero alcanzar, pues yo tengo que decir, esto lo voy a hacer para esta fecha, tengo que proponerme hacerlo y así tener una meta y cuando se escuche el pistoletazo de salida, ir corriendo en la dirección que toca, porque es mi meta, porque la tengo allí delante, quiero correr hacia donde está
Y es normal, hermanos, para muchos cristianos empezar a dar pasos atrás cuando no tienen metas en el Señor. Si no tenemos definida una dirección para caminar con el Señor, podemos ir incluso hacia atrás respecto a lo que Dios tiene trazado para nosotros. Y a mí esto me parece, querido hermano, muy terrible, ¿no? ¿Qué queremos alcanzar en el año 2025 para el Señor? ¿Tenemos cosas que deseamos alcanzar o simplemente vamos dejando que nuestra vida cristiana pase? Eso a mí me da terror. A mí me da terror, o sea, decir que bueno, pues otro año más en donde vengo para la iglesia todos los domingos, en donde miro a ver qué es lo que voy a predicar, que miro... A mí me da terror, hermano, de verdad, se lo digo de corazón. Necesito yo desempolvar mi checklist y decir, pues esto es lo que he alcanzado, esto me falta, esto me falta, esto me falta. Para allí voy a correr. El pistoletazo ya ha comenzado, es el año 2025. Quiero correr en esta dirección. ¿Qué estamos haciendo? ¿Queremos servir a Dios a otro nivel o solamente ser cristianos que vengan a la iglesia simplemente de vez en cuando y seguir con lo mismo? ¿Qué estamos haciendo, no? Es común ponerse a orar por algo y no ver resultados. Y como no ves resultados, pues dejamos de orar. Pues como no vemos resultados, ¿no? Pero eso no es aferrarse a lo que hemos logrado. Eso no es aferrarse. Eso es ir para atrás. Eso es dar pasos para atrás. Yo mismo, dijo el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Una cosa hago. En esto estoy completamente seguro que es como tengo que hacerlo, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y me extiendo a lo que está adelante. Una cosa hago. Mi regla de vida, mi norma de conducirme y mi manera de hacer las cosas es primero, lo que pasó, pasó. Lo que quedó en el 2024, quedó en el 2024. Yo voy a extenderme hacia lo que está adelante. Las decisiones mal tomadas del 24, los errores del 24, no definen lo que me va a pasar a mí o lo que voy a hacer a mí en el 2025. No, yo lo olvido y sigo adelante a la siguiente meta que Dios tiene para mí en el 2025. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos cosas en nuestro pasado que no nos dejan seguir adelante en nuestra vida cristiana o crecer para Dios, ¿no? No nos dejan alcanzar nuevos niveles en nuestra vida cristiana. Y hablo de heridas pasadas, de rencores, de falta de perdón, de deseos de querer volver a otras cosas que hacíamos en la vida pasada. Y Jesús es muy enfático cuando dijo en Lucas 9:62, si quiere buscarlo, hermano, ya estamos terminando, Lucas 9:62, Jesús dijo, si lo quiere alguien leer, Lucas 9:62, con buena voz, que se escuche en el Zoom. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Jesús le dijo, ninguno que pone su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Yo no estoy. No me lo pasen a mí. Si es para mí, no estoy. Ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Poner su mano, queridos hermanos, en el arado significa ver todo el trabajo que tenemos por delante. Cuando tú te pones con un animal, con un toro o dos, y ves lo que necesita ser arreglado en la tierra, es porque tienes trabajo por delante que hacer, ¿no? Y mirar atrás significa abandonar. Significa, no, este trabajo está muy complicado, significa, esto me da mucha pereza, esto no lo quiero hacer. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es una palabra dura, es una palabra complicada, ¿no? Dijo el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. En el griego, la palabra extendiéndome es la palabra epekteinomai. Más o menos ahí tengo... Sí, lo que pasa es que mi acento griego es del norte-sur, entonces ahí, epekteinomai. Pero epekteinomai significa literalmente sobreestirarse. ¿Os ha pasado alguna vez que se os cae algo detrás de la mesa
o está lejos, y tenés que hacer un esfuerzo, pero más grande para cogerlo, que muchas veces si tienes frío y estás con calor, o si se te sube la camiseta, cuando terminas de subirte, ¡pum!, tienes un dolor aquí porque tienes que sobreestirarte, porque tienes que esforzarte, como cuando intentas coger algo que anhelas tanto, ¿no? Nos estamos como cristianos sobreestirando, ¿no?, para alcanzar eso que realmente queremos en nuestra vida cristiana. O tenemos en nuestra vida cristiana una meta que valga la pena sobreestirarnos para alcanzarlo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, maravilloso Dios, por tu palabra, y en este día, Señor, quiero darte gracias por cada uno de mis hermanos y pedirte, Dios maravilloso, que tú puedas bendecir nuestras vidas, que nos ayudes, Señor, a no quedarnos como creyentes estancados en un lugar, no ser de esos creyentes que cuando tienen un pistoletazo de salida se quedan allí, o tal vez saltando en el trampolín o corriendo en dirección contraria. Queremos ser creyentes que seamos conscientes de nuestro nivel espiritual y entendamos que en este año que viene, Señor, tú pides de nosotros, demandas de nosotros, y nosotros queremos, Señor, alcanzar un nivel espiritual mucho más profundo, Señor. Queremos tener esas metas en nuestro corazón, ese checklist que venga de tu corazón delante de nosotros y decir, pues esto lo voy a alcanzar, esto lo voy a lograr, esto quiero cumplirlo y me voy a esforzar y voy a caminar en pos de ello. Gracias, Padre, por cada uno de nosotros, por cada uno de mis hermanos. Te pido que tú los puedas bendecir, que tú los puedas, Señor, ayudar.